continuamos nuestra serie, Plan Perfecto, una serie que vamos revisando el plan de redención. Hemos ya estudiado el año pasado en 16 mensajes los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos ahora iniciando la transición aquí para lo que se viene en esta semana y en las próximas 5 semanas en la historia, especialmente de José. Y José Egipto, seguramente muchos de ustedes ya vieron la película de Disney, ¿no? Es la fábula perfecta, podemos decirlo así. O quizás algunos consideran así. ¿Por qué? Porque tiene ahí la figura del, como dicen ahí, del underdog, del tipo que está frágil, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, un tipo bueno que sufre en las manos de sus hermanos malvados. Y que no solamente es el underdog, pero también tiene esa resiliencia, porque va como esclavo y siendo esclavo hace lo mejor, se porta bien, es un ejemplo. Y también tiene ese plot twist donde de esclavo pasa a ser efectivamente el líder de la nación en un momento donde él va a salvar a la nación de la hambruna. Entonces, toda esa historia, esa narrativa, nos da una percepción de que es como una fábula. Pero la pregunta que queda es, ¿será que nosotros estamos leyendo bien esa historia? ¿Será que no hemos disneyficado la historia de José? Transformando a José en un héroe, cuando no es eso lo que la Biblia nos está contando. ¿Qué realmente nos cuenta la historia de José de Egipto? O quizás, ¿es la historia de José de Egipto la historia de José de Egipto? Esas son las preguntas que vamos a responder en las próximas semanas. Pero primeramente tenemos que hacer un repaso de cómo llegamos acá, ¿no? Por si usted no está familiarizado ahí con lo que fueron los eventos de Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a comenzar por ahí, ¿cierto? Dios inicia su plan, o más bien visibiliza su plan de redención, llamando a Abraham y diciendo: Abraham, voy a hacer un pacto contigo y de ti haré una nación, y de esta nación vendrá el Salvador del mundo. Básicamente era eso. Pero Abraham no tenía hijos y el Señor le prometió un hijo llamado Isaac, o que se llamaría Isaac. Ese hijo vino cuando Abraham ya tenía más de 100 y efectivamente el Señor cumple su promesa con Abraham. Isaac, a su vez, fue así como de los tres, Abraham, Isaac, Jacob, el más bajo perfil, y hemos hablado sobre eso. Y él tuvo 2 hijos. De los 2 hijos él tenía su favorito y él vio cómo el favoritismo fue destruyendo su familia. Pero de todos modos, el primogénito no se quedó con el derecho de primogenitura, que era el derecho de heredar el liderazgo familiar, sino que quedó con el menor, llamado Jacob. Y Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano mayor, para literalmente robarle, mintiéndole a su padre en una estrategia elaborada juntamente con su mamá para engañar al viejo que estaba ciego. Y obviamente su hermano mayor se enojó muchísimo y lo juró de muerte. ¿Por qué? Porque eran personas pacíficas, ¿cierto? Lo juró de muerte y él entonces huye para la casa de su tío. Ahí se da cuenta que tiene una prima hermosísima y se enamora de ella y se dispone a trabajar 7 años por ella, pero él descubre de dónde viene ese tino para engañar a otros, que viene de su tío, que lo engañó y lo hizo casarse con la hermana fea, y él se casó entonces primero con la menos bonita, digamos así, ¿no? Que no era obviamente la mujer que él amaba, y su tío le dijo: no, bueno, esa es nuestra costumbre, pero por 7 años más te dejo la otra también. Y él trabajó entonces 14 años para su tío, y en esos 14 años él tuvo hijos, juntó una cierta cantidad de dinero y trabajó para poder salir del dominio de su tío. Nosotros estudiamos el año pasado hasta el momento donde él sale de ahí y tiene un encuentro transformador con Dios, donde él lucha con Dios.
De ahí en adelante lo que pasó fue que él se reencontró con su hermano que le había jurado de muerte, pero se pacificaron y empezó a habitar el territorio de Canaán. Y de ahí en adelante el libro de Génesis lo que va a hacer es concentrar la atención en José, más bien en los hijos de Jacob y en esa dinámica, porque va a explicar efectivamente cómo el pueblo de Dios llega a Egipto y se consolida y se constituye no solamente una familia con 12 hijos, sino que una nación con miles de personas. Y eso es lo que vamos a estudiar ahí de ahora en adelante. Vamos a hacerlo en 6 partes. La historia de José, de aquí al final del libro de Génesis, en 6 semanas. Ya está la primera semana, y en esa primera semana trabajaremos un tema que es central, vital y muy importante en la historia de José en Egipto y la historia del pueblo de Dios en ese momento, que son los sueños. No los sueños que tenemos nosotros por la noche, otro tipo de sueños. Vamos a hablar un poco sobre eso. Abra su Biblia en Génesis 37. Vamos ahí tener ese texto para acompañarnos a lo largo de nuestro mensaje. Mantenga la Biblia abierta ahí, porque les voy a pedir que vayan abriendo la Biblia una vez u otra para ir leyendo parte por parte de este capítulo. Vamos a estudiar el capítulo entero. Génesis 37. En Génesis 37 está la historia que describe efectivamente cómo se inicia la trayectoria del pueblo de Israel en Egipto, comenzando por Jacob, que estaba ahí junto a sus hijos. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Y ahí entonces presenta a José, ¿cierto? Dice que José tenía 17 años y apacentaba un rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionara una túnica muy elegante. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Dejémoslo hasta ahí. Hasta aquí tenemos un cuadro bien interesante de quién era José y de cuál era el ambiente, el clima entre sus hermanos. José era el 11º de 12 hijos, hombres, que tenía Jacob, hijo de Raquel. Y aquí es donde la parte inicial de la escena se va mostrando los personajes, qué es lo que está pasando. Y mira, en esa primera parte nosotros tenemos ahí esa configuración de quién es José. 17 añitos, un adolescente. La Biblia dice que él era amado por su padre, y ese favoritismo no era ni siquiera así como velado, era así explícito. No hay un consenso sobre cuál es el tipo de ropa que había Jacob mandado hacer para José, pero era claramente una ropa que se distinguía de todas las demás, una ropa especial, la ropa del favorito. Era el princeso de la familia, el más importante entre la mirada de sus padres, y Jacob sabe bastante bien qué es lo que es el favoritismo en el hogar, y no lo disfrazaba, ¿cierto? Eso hizo con que él fuera odiado por sus hermanos, sumado al hecho de que también era un tipo, ¿cómo puedo decir?, poco leal a sus hermanos, que también no eran buenas personas. Entonces era un soplón. Además de ser favorecido por su padre, él vendía todo lo negativo de sus hermanos para su padre, y eso alimentaba el odio por ello. Eso, la Biblia dice que él denunciaba las obras malas de sus hermanos, que ni siquiera la Biblia ni siquiera los nombra acá, pero son Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ahora, es ahí donde
en los versículos 5 en adelante que entra un ingrediente importante. Porque la Biblia dice que, ahí versículo 5, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Es muy interesante cómo Moisés describe la escena. Porque Moisés no dice cuál era el sueño de una. Moisés dice que él tuvo un sueño, lo cuenta a sus hermanos y sus hermanos se enojan porque mira el sueño que tuvo el hermanito. Dice, présteme atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó, quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. O sea, hasta yo agarré enojo con ese dibujo. Porque claramente, con todo el contexto, si le cuentas un sueño así, va a suscitar, ¿qué cosa? Animosidad, ¿cierto? Por eso sus hermanos dijeron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y no vas a gobernar? Ahora, tenemos que decir algo importante acá. En la cultura antigua, los sueños no eran como los nuestros. Que ahí tuve un sueño, no sé, comí muy tarde y quedé soñando cosas raras. No. Los sueños en la cultura antigua era un medio consolidado, digámoslo así, en que Dios se comunicaba con las personas. Entonces, el decir que tenía un sueño era casi como decir, Dios me ha revelado algo. Dios me ha revelado que yo voy y no solamente eso, era tan consolidado que los propios hermanos fueron capaces de interpretar el sueño. Literalmente José viene y llama a sus hermanos que lo odiaban y dice, yo tuve un sueño, probablemente un sueño del Señor, que me dijo que yo voy a gobernar y ustedes se postrarán ante mí. Entonces eso claramente generaría ruido ahí. Entonces lo más interesante es que Dios da sueños, o sea, Dios está comunicando algo que va a pasar y da esos sueños al mismo José. Y eso como que agrava o refuerza la narrativa del favoritismo. Porque todo eso cae mal. Y los sueños indicaban, de hecho, no es solamente un sueño, sino que dos. Porque después él dice que tuvo otro sueño. Y contó a sus hermanos, le dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas, así como que fue literal, eran 12 hijos. Él, el princeso al medio, y todos los demás ahí, y su padre y su madre. Su madre obviamente ya había fallecido, pero era probablemente referencia a algunas de las esposas de Jacob en ese contexto, ¿no? Y contó que todo esto, el sol y la luna y las 11 estrellas, se inclinaban ante mí. Y él no solamente se contaba a sus hermanos, pero también a su padre. De manera que hasta su padre, que lo amaba, dijo, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Y la Biblia dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en eso. Así que había un punto ahí, de cierta manera, de demostración, sea de la necedad de la juventud, sea también de la jactancia de José, sea por su inocencia. Él contaba a sus hermanos estos sueños y que él sabía que generaría mayor problemas para él. Y lo que vemos ahí es Dios interrumpiendo la historia. Los sueños funcionan aquí como un elemento disruptivo, porque José ya tenía problemas suficientes con el favoritismo de su padre. Pero aquí el problema principal son qué tipo de sueños son estos, porque son dos. Y como José va a explicar más adelante, el hecho de que sean dos y que sean similares significa que uno confirma la interpretación del otro, y por el hecho de que sean dos, significa que Dios va a hacer cumplir eso y lo va a hacer prontamente. Por lo tanto, tenemos ese problema y es así como se presenta José para nosotros. Luego, con todo ese escenario, pasa lo siguiente. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem. ¿Dónde es Siquem? ¿Usted sabe dónde queda Siquem? Si ustedes vuelven unos capítulos atrás, 2 años antes de este evento,
pasó algo ahí. Estaba Diná, hermana de Rubén, de Leví, de Simeón. Ella estaba caminando por ahí para conocer la región. Y un caballero muchacho llamado Siquem, él tenía el mismo nombre de la ciudad, la vio y la violó. Pero luego después él se enamoró de ella. Y resulta que era el tipo, el príncipe de la ciudad. Su padre era el rey ahí, ¿cierto? Y él, como se enamoró de ella, trató de acercarse a sus hermanos, a Judá, a Jacob y todos sus hermanos, para proponerle que se casaran. Hagamos un acuerdo. Y Siquem estaba enamoradísimo, dijo, yo hago cualquier cosa, pago lo que quiera por esa mujer, hago lo que ustedes quieran. Y ahí los hermanos de José hicieron un engaño. Dijeron, mira, ¿sabe qué? En nuestra cultura hay que circuncidarse, si no, no se pueden casar. La cosa es que convencieron a toda la ciudad de Siquem a circuncidarse, los hombres. Cuando estaban todos los hombres a media máquina, sin fuerza, debilitados por la circuncisión, Simeón y Leví fueron allá y mataron a todos ellos. Se robaron sus cosas y tomaron la ciudad. Jacob incluso dijo, oye, ustedes me trajeron un problema porque ahora tendré más enemigos en la región. Bueno, esa era la ciudad de Siquem. Y resulta que ellos estaban apacentando ¿dónde? En esa ciudad, en esa región. Y Jacob estaba obviamente preocupado porque era una región donde tenía una historia, ¿no? Y dijo a José, mira, sus hermanos están allá, anda a ver qué es lo que pasa con ellos. Y él va. Lo más interesante es que José va y estaba medio perdido, encuentra una persona en el camino y que le pregunta, ¿qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se marcha de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. Básicamente, de dónde estaba Jacob hasta dónde estaban sus hermanos, 100 kilómetros ahí más o menos de distancia. Y cuando se acercaba a José, lo vieron de lejos. Y mira, se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Ahora sí que llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo a una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Mira, con hermanos así no necesitáis de nada más, ¿cierto? Está segurito. Pero mira qué interesante. Primero, Jacob envía a José a sus hermanos. La primera pregunta que hacemos es, ¿por qué José ya no estaba con sus hermanos? Si ya no era un cabro chico, 17 años, se estaba apacentando en otros momentos. ¿Por qué no estaba allá? No sabemos, no importa. Ya hemos dicho lo grave de Siquem, pero vemos la intervención de Dios por medio de un hombre aleatorio que le pregunta a José. No es José que le pide información. José estaba caminando por la vida perdido, sin encontrar a sus hermanos, y alguien lo interrumpe, lo corrige y lo dirige. Pero lo que parecía una bendición termina siendo no tan de bendición, porque mira lo que pasa. Al encontrar sus hermanos entonces elaboran un plan para matarlo. Ahí viene el soñador. El odio a José era fuertemente fundamentado en el odio de los hermanos por los sueños de José. Y elaboraron entonces un plan para matar a José. Obviamente, ¿cuánto odio tienes que tener en el corazón para elaborar un plan para matar a un hermano? Ni siquiera un enemigo extranjero, un hermano, sangre suya. Pero la historia sigue y aparece un personaje importante, Rubén. Rubén dice, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna, en el desierto, pero no le pongan mano encima. Rubén dijo eso porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Te va a decir, qué buena onda Rubén, sensato, sabio, ¿no? Pero ¿saben ustedes por qué Rubén estaba haciendo eso? Probablemente a ese bendecido hombre se le ocurrió nada más que acostarse con una de las concubinas de su propio padre, madre de sus hermanos,
madrastra suya. ¿Por qué lo hizo? No sé, se sospecha que probablemente él trataba de, por medio de eso, él era el primogénito, pero por medio de eso como que confirmar su liderazgo en la familia. Obviamente que le salió mal y él estaba así como que mal visto por su padre. Entonces ese intento de salvar al hijo querido era una forma de decir a su padre, mira, gané un puntito contigo con eso. Ese era su plan. No es que pensaba en José, pensaba en sí mismo. Dejémoslo ahí. Y la cosa es que ellos hicieron caso a Rubén, no lo mataron, todavía lo dejaron ahí en una cisterna y se sentaron a comer, mostrando la insensibilidad de esos hombres. Lo más interesante es que la siguiente vez donde ellos comerían junto a José, José estaría en la cabeza de la mesa como rey de Egipto. Bueno, la cosa sigue, pero no sabemos cómo fue, cómo era el tema. No sé si Rubén salió al baño, qué sé yo, pero no estaba Rubén y Judá surge. Y surge con una propuesta interesante. Dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes midianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron. ¿Cuál era el plan? Parecía un plan menos grave que matarlo, pero básicamente es vender a un ser humano como esclavo. Nada menor, nada pequeño. Gravísimo lo que propuso Judá, porque era básicamente una muerte indirecta. Matémoslo, pero no con nuestras propias manos. Básicamente eso. Bueno, la ley de Israel posteriormente iba a condenar gravemente eso. Y así es como se dio. Traicionado entonces por sus hermanos, José es vendido como esclavo para un pueblo extranjero. Y el relato, sin describir las emociones de José, ¿no les parece interesante? Nos vemos en el relato José protestando, llorando, suplicando. Porque la manera como Moisés trae ese relato muestra que José estaba cumpliendo en la historia una función. El aspecto funcional de José es importante. No importaba tanto sus emociones, sino más bien lo que José estaba significando para su pueblo. Lo importante era llegar a Egipto. Básicamente eso lo que Moisés quería mostrar. Y después el final del capítulo va a mostrar qué pasó con José ahí. Ese fue el segundo acto donde ellos efectivamente venden a José. Y termina la historia de una manera muy triste. Porque Rubén, cuando vuelve a la cisterna y ve que José ya no estaba, se da cuenta que sus hermanos lo habían engañado y lo habían vendido. Y ahí entonces dice que él se rasgó las vestiduras en señal de duelo y regresó a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está el muchacho, ¿y ahora qué hago? ¿Ven? Él se preocupaba con él. ¿Cómo me presento yo ante mi padre por esa situación? Porque él podría fácilmente lavarse la mano y decir: mira, nosotros estábamos ahí, tú le enviaste a su hijo, yo no tengo ninguna responsabilidad, no sé lo que pasó, pero ¿qué es lo que hago? Hace referencia a su plan de conquistar el beneficio de su padre. Bueno, enseguida, mira lo que hicieron. Tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica y luego mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si no es la túnica de tu hijo. Así de frío. No es nuestro hermano, es tu hijo. Encontramos esto. Claramente Jacob se dio cuenta que era la túnica de José y se destrozó. La manera como la Biblia describe el sufrimiento de Jacob es casi exagerada,
Porque dice que Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto por mucho tiempo, hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar y decía: no, guardaré el luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así. ¿Qué tan cruel tiene que ser para no solamente tratar de matar a su hermano, sino que engañar a su padre, haciéndole sufrir en su vejez, en su debilidad, por una mentira? Entonces, aquí en ese final, es un final muy triste, porque primero vemos el fracaso de Rubén como líder, que no pudo liderar a sus hermanos. ¿Cómo sería el líder de la nación, siendo él el primogénito? También vemos que Jacob, el engañador, aquel que no tuvo pudor de engañar a un viejo ciego, haciéndose pasar por su hermano, ahora es engañado él, que teniendo ojos no veía. Engañado por sus propios hijos. Y más encima, la ironía de la escena es que Isaac tenía como favorito a Esaú. Jacob tenía como favorito a José. Y ambos fueron engañados por la pérdida de la bendición o de la presencia de su hijo favorito. Ahora, de ahí viene todo el duelo que sufrió Jacob, y la intensidad del dolor dejaron en mayor evidencia el favoritismo de José entre ellos, y también muestra la hipocresía de sus hijos, que ellos sabían lo que había pasado con José, pero trataban de consolar a su padre. Y el texto termina con José en Egipto, diciendo ahí, versículo 39 o 36 dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, mostrando cómo la historia sigue y se conecta más adelante. ¿Qué es lo que ese texto nos viene a enseñar? 4 cosas básicamente nos revela esa historia. Primeramente, que la providencia de Dios controla todas las cosas. A veces vemos esas historias y tenemos la tentación de pensar: mira, José, tenemos que ser como José. Pero la historia no nos está contando eso. La Biblia no nos dice sean como José, sean como Jacob, o sean como Rubén o como ninguno de ellos. El ojo tiene que estar en quién mueve la historia, que es Dios. Aquí Dios se mueve primeramente por medio de la vida normal de la gente, por medio de decisiones, incluso decisiones equivocadas y pecaminosas. Porque aquí Dios usa los pecados de Jacob y de sus hijos. Dios usa el enojo de ellos, la ira de ellos, para algo que ellos no sabían, pero que va a ser positivo para ellos en el futuro. Y esa es la interpretación después que José da a sus hermanos de todo lo que pasó. Y lo más interesante es que Dios aquí ya estaba trabajando, sin que ellos supieran, para solucionar un problema que iba a venir en el futuro. Y más, para construir algo que Dios estaba armando para el pueblo de Dios. Porque cada uno estaba viendo su vida, pero Dios está trabajando en construir un pueblo, una nación. Y Dios claramente utiliza el Egipto como una incubadora para su pueblo. Un territorio estable, debajo de un gobierno extranjero, pero que le va a permitir multiplicarse ahí. Ni Jacob, ni sus hijos tenían idea de eso, pero Dios ya estaba trabajando en eso. Y Dios entonces, no solamente eso, Dios es quien da los sueños, Dios es quien pone personas. Fíjense en cómo es conveniente. Estaba José caminando perdido. Convenientemente pasa un caballero y dice: oye, ¿estás perdido? ¿Dónde vas? Y convenientemente él sabía dónde estaban sus hermanos. ¿No es interesante que convenientemente estaban ellos comiendo y ven una caravana de los madianitas? No es casualidad. Es Dios controlando la historia en cada momento. El control de Dios de la historia revela su soberanía. Y esa providencia de Dios nos invita a nosotros a confiar sí en su amor, a confiar sí en su cuidado, pero también a confiar en su disciplina.
Porque la providencia de Dios va a confrontar, por un lado, nuestra autosuficiencia. Porque nosotros pensamos que está todo ok, lo tenemos controlado. Tengo la pega, tengo la casa, tengo el auto, tengo la familia, estamos bien. Tengo todo bajo control hasta que ya no esté. Pero también la providencia de Dios confronta nuestros temores. Cuando nuestros corazones se desesperan, lo que estamos diciendo es que yo no confío que Dios controle todo. Y muchas veces nos enojamos con los planes de Dios porque queremos nosotros tener el control del futuro. Pero no solamente eso, esa historia también nos enseña que la dirección de Dios nos va a desafiar. Aquí vemos a Jacob y a sus hijos rechazando el mensaje de Dios por medio de los sueños. Ellos imaginaban que era un mensaje de Dios. Jacob, por un lado, tenía resistencia porque ¿cómo eso de que yo me voy a postrar ante ti? Siendo que tú eres mi hijo. Yo soy tu padre. Es al revés. No tengo yo que postrarme ante ti. ¿Qué estás hablando? El sueño de Dios confrontaba un paradigma cultural y familiar. Y Jacob entonces tenía ese rechazo. Los demás rechazaban los sueños que eran planes de Dios porque odiaban a José. Y odiaban la idea de ser sumisos a José. Odiaban la figura de José, lo que José representaba. Quizás le tenían envidia, rencor, se lastimaban por el hecho de que él era más amado que ellos. Y lo más interesante de todo eso es que cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, o más bien cuando nuestro corazón está en el lugar equivocado, nosotros pasamos a odiar los planes que Dios está elaborando para nuestro bien. Empecemos a detestar las cosas que Dios está haciendo para salvarnos. Empecemos a rechazar las cosas que Dios nos da para bendecirnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está desorientado, lejos de la voluntad de Dios. Pero también esa historia nos enseña que la elección de Dios es incómoda, pero a la vez eficaz. Fíjense que Dios elige como líder a alguien que ya era detestado por sus pares. Si Dios hubiese levantado a Judá, viola, el hacerlo llegar a Egipto sería otro tema. Pero él no tenía el rechazo de sus hermanos. Todo lo contrario, era una voz escuchada por sus hermanos. Si Dios levantara a Leví o Simeón, que eran violentos, quizás alguno va a decir, está bien. Pero de todos los 12 hijos, Benjamín era un cabro chico, 10 años todavía, pero de todos los 12 hijos, el peor, el menos amado por sus hermanos, porque era el más amado por su padre, fue el que Dios elige. La elección arbitraria de Dios confrontó los corazones de todos ellos ahí. Pero esa elección arbitraria, y toda elección de Dios es arbitraria, porque Dios es soberano, refuerza el mensaje de que nunca será por mérito. Dios no elige a José porque era el que ganó más votos entre sus pares, todo lo contrario. Eso es lo que la Biblia nos va a mostrar. Dios elige a Abraham, después elige a Isaac y no a Ismael. Después tenían 2 hermanos que nacieron juntos. Uno tenía el derecho por naturaleza de ser el primogénito y Dios elige al menor. Y ahora tenemos 12. Dios no elige ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino que el 11º, para ocupar ese rol específico de salvar el pueblo. El odio a José era más bien el odio al plan de Dios, el odio a la elección que Dios había tomado. Dios había escogido a Jacob. Jacob estaba planificando tener como líder de la familia o de la nación a su hijo José, que era su hijo favorito. Pero claramente esos eventos cambiaron todo. Y al final de la historia, quien termina después de un proceso de redención como líder de la familia es Judá. Fíjense que la elección de Dios es arbitraria,
porque revela su soberanía, pero también revela su gracia, eligiendo a aquellos que no merecen ser elegidos, confrontando nuestros corazones sobre y mis méritos. Pero no podemos olvidar aquí en esa historia, como en varias otras historias, vemos que la gracia de Dios triunfa siempre. ¿Por qué? Porque ese capítulo revela lo peor de cada uno de esos personajes. Vemos cómo Jacob fracasa como padre, cayendo en el pecado de sus propios padres, dividiendo la familia. Era culpa de Jacob, en gran medida, poner a sus hijos unos contra otros. Vemos también la ira mortífera de los hermanos de José. Eso no es normal. Planificar la muerte de un hermano no es así como que un pecado, así como que, ay, me escapó. No es así como le pego un combo o le voy a hacer, qué sé yo, le voy a poner caca en su comida o cosas así que hacen la broma entre los hermanos. Es literalmente un plan homicida, fratricida, grave. Esos son aquellos que dan nombre a las tribus del pueblo de Dios. De entre estos hombres estaban aquellos que serían los padres del mismísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí vemos la peor cara de todos ellos. Pero también vemos en José su inmadurez, su arrogancia, su necedad. Era un hombre que tenía muestras de virtud, pero también tenía muestras de, dejémoslos como inocencia, pero puede ser claramente jactancia. Queda registrados sus pecados ahí, mostrando que Dios no construye su historia solamente utilizando personas impolutas y sin pecado, sino que la historia de Dios es una historia de restauración, de redención, de reconstrucción de vidas. Al final de esa trayectoria, Jacob será transformado, José será transformado, sus hermanos serán transformados, pero la obra de Dios comienza para que todos nosotros podamos ver con hombres y mujeres pecadores ahí. Jacob, que tanto dolor provocó con sus engaños, ahora sufre los engaños de sus hijos. Es una manera como Dios permite a Jacob, de cierta manera, pagar por sus errores, mostrando que Dios es justo y Dios no hace vista gorda a nuestros pecados, pero al mismo tiempo esa historia muestra algo muy irónico, porque la ironía de intentar asesinar a alguien que Dios había escogido para salvarnos es el resumen del Evangelio. ¿Qué es lo que el mundo trató de hacer con Jesucristo? Jesucristo dijo, yo vine para salvar al mundo. Y nosotros lo matamos. Es así como muchas veces nosotros tratamos a Cristo. No quizás matándolo físicamente, pero descalificándolo, disminuyéndolo. Por lo tanto, esa ironía pone en nosotros una confrontación. Quizás somos nosotros, no el José de la historia, pero más bien Judá, Leví, Simeón, tratando de matar a aquel por medio del cual Dios nos está salvando. Pero no nos olvidemos que la gracia de Dios siempre triunfa, la providencia de Dios controla todo y que Dios va dirigiéndonos de una manera que nos va desafiando, pero siempre hacia su destino. Vamos a pedir que el Señor nos dé un corazón calibrado para someternos a su providencia y a su elección, pero también que cuestione, ¿será que yo no estoy rechazando la voz de Dios porque no me gustan esos planes? ¿Será que mi enojo hacia lo que Dios propone para mí no es el deseo de que yo esté en el centro y no Dios?
Cierra tus ojos, vamos a orar.